es momento de que yo dé información, sino que la información la brinde usted sobre el Congreso y otros menesteres. Exacto, el Congreso que siempre nos da material, ¿no? Para hablar Ajá. siempre hay novedades. Vamos a arrancar este recorrido por el Palacio Legislativo, por el Senado. Sí. No está pasando buenos días Victoria Villarroel. ¿Por qué? Está pasando días difíciles. ¿Qué ha sucedido? Al desplante de ayer de Javier Milei Sí. en el Tedeum, y realmente esa situación muy incómoda de estar al lado de una persona que ni te mira, Ajá. Victoria Villarroel está afrontando una crisis interna en el Senado Upa. porque el viernes pasado Sí. le renunció el secretario administrativo. Ujú. Había habido un tole-tole porque inclusive ella había peleado mucho para que justamente lo nombraran Sí. al frente de esta Secretaría Administrativa. Estamos hablando de Emilio Viramonte Olmos. Asumió hace menos de 3 meses. Ujú. Y aparentemente luego de una, bueno, fue evidentemente a través de una larga negociación inclusive con Unión por la Patria, porque necesitaba obviamente los números en el recinto para poder apelar a esa designación. Es un amigo muy cercano de hace muchos años de Victoria Villarroel y sobre todo un puesto clave que era manejar la guita del Senado, ¿sí? El dinero, el presupuesto del Senado. Sin embargo, el día viernes, Viramonte Olmos publicó una carta diciendo que se iba. Ajá. Él puso: atento a la responsabilidad del cargo que me confirieron los senadores y viéndome imposibilitado de Sí. cumplirlo, decido dar un paso al costado, sostuvo obviamente Viramonte Olmos, se lo dijo también al portal Letra P. Su renuncia no se hace efectiva inmediatamente, ya que debe ser votada en una sesión del Senado. Y como bien dijimos, el cordobés mantiene una amistad con Villarroel hace más de una década y era una persona, realmente una mano derecha. Para ella era muy importante que se nombrara a esta persona porque obviamente la iba a ayudar con el tema de la administración de la Cámara Alta. Para su elección fue necesario que Villarroel consiguiera el respaldo de Unión por la Patria luego de un fallido intento en la sesión preparatoria de febrero que, recordemos, no había tenido quórum en su momento. Y la vicepresidenta tuvo que prometerle al peronismo sumar lugares en todas las comisiones a cambio de que le aprueben obviamente el pliego para introducir a Viramonte Olmos dentro de la Secretaría Administrativa. A partir de ahora, bueno, justamente Villarroel se queda sin administrador. ¿Cuál fue aparentemente la razón por la cual renunció? ¿Cuál? Es que justamente, y esto es lo que me llama mucho la atención, no le habían terminado de delegar funciones. Ajá. Básicamente lo nombraron, le dijeron, bueno, vení, cumplí horario, este es tu despacho, Sí. estas son tus cosas, y no le daban tareas para hacer. Mira. Entonces, un pequeño detalle, no tenía de qué laburar, entonces él tenía miedo, aparentemente, bueno, le confesó al portal Letra P, de que, digamos, hubiese quedado involucrado en decisiones de las cuales él no formaba parte, básicamente porque no tenía tareas delegadas. Por eso es que duró 3 meses en el cargo y se terminó yendo. Hay que ver ahora quién será el próximo nombre que propondrá, obviamente, Victoria Villarroel para hacerse cargo de la Secretaría Administrativa en el Senado. Y hay que ver también cuánto le va a costar. A ver, en general, nunca hablamos de este tema de disputas internas por el nombramiento de autoridades, que en realidad son autoridades administrativas, no son autoridades políticas, por eso es que no tienen mucha visibilidad en la prensa. Correcto. Pero justamente a Villarroel, al haber hecho tanto para que lo nombren, ¿no? dentro de esta negociación que tuvo con los otros senadores, finalmente logra esa designación y a los 3 meses se le va. Bueno, es una situación bastante complicada y habrá que ver qué es lo que sucede en el Senado. Un Senado que esta semana, atención con esto, va a empezar a discutir la ampliación de la Corte Suprema. Mira. Sí, va a suceder justamente este miércoles. Se convocó una reunión plenaria en la que se van a poner en consideración un total de 8 proyectos de ley. Hay un proyecto que propone, por ejemplo, paridad de género en el máximo tribunal y luego asuntos constitucionales va a tratar la ampliación de auditores con textos que propone plazos por sorteo. En este caso se van a discutir la ampliación de la Corte Suprema y la ampliación de la Auditoría General de la Nación, que es un debate que también quedó trunco la semana pasada en diputados directamente con la designación de autoridades ahora, ¿no? A partir de este año. A ver, el tema de la Corte Suprema
viene ya en agenda desde hace mucho tiempo. Recordemos Años, que... diría yo. En algún momento hubo una intención de otros gobiernos de ampliar la corte. Exacto, siempre se intentó ampliar la corte, siempre estuvo en disputa el número, ¿no? Si es 9, 25, 24 más la ciudad de Buenos Aires, bueno, en definitiva, a lo que yo me refería era que en realidad el tema de la Corte Suprema está en agenda con este gobierno, sobre todo con lo que pasó con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. Sí. Tuvieron un derrotero impresionante en la Cámara Alta, con audiencias públicas, con firma de dictámenes. Finalmente los pliegos terminaron cayendo, y a casi 2 meses del rechazo de dichos pliegos, el Senado convocó, como bien dije, a una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Ajá. de Justicia y Asuntos Penales para dar comienzo al debate respecto a ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cita está programada para este miércoles 28 a las 13, a la 1 de la tarde, en el Salón Arturo Illia, y como bien dije, son 8 proyectos que se tratan. En este caso, no hay proyectos presentados por el oficialismo, aunque hay uno puntualmente que lo vinculan fuertemente con Casa Rosada. Ahora vamos a hablar bien de quién es. Uno de los proyectos es el de la neuquina Lucila Krexler, la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal, del catamarqueño Flavio Fama, que en este caso es de la Unión Cívica Radical. Luego, la rionegrina Mónica Silva. También presentaron proyectos de Unión por la Patria, Silvia Zapac y Nora del Valle Jiménez. Y el último, Juan Carlos Romero, que es de Cambio Federal, es el que se lo vincula con Casa Rosada. Le preguntaron a Manuel Adorni justamente sobre este proyecto. Lo que dijo el portavoz fue que no era una iniciativa del gobierno y despegó, obviamente, a la Casa Rosada de este proyecto del senador salteño, que ha votado siempre a favor del gobierno, ha apoyado mucho al gobierno nacional, a pesar de no ser parte estrictamente del bloque de La Libertad Avanza. Este proyecto lo presentó el pasado 7 de mayo y que aparentemente reuniría la mayor cantidad de apoyos, ¿no? en este sentido. Con lo cual, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. La propuesta reinante, que es justamente la de Romero, es la de llevar el número de ministros de la Corte Suprema de 5, actualmente está funcionando, recordemos, solamente con 3 miembros, de pasar de 5 a 7, 9 o 15 miembros. Asimismo, integra el temario de esta primera reunión el proyecto de la senadora neuquina, que responde, recordemos, al gobernador Nacho Torres, el gobernador de Chubut, Silvia Zapac, que busca garantizar la paridad de género con una proporción del 40% en el máximo Tribunal de Justicia. La iniciativa del senador correntino, aliado, como bien dijimos, de La Libertad Avanza, tiene el aval de Juan Carlos Romero y, bueno, justamente lo que busca es que se amplíe este número de la Corte Suprema, y dicen que Unión por la Patria también apoyaría ese proyecto. Con lo cual ahí vemos, ¿no? Como bien dijimos en la apertura, un nuevo punto de encuentro entre La Libertad Avanza, entre el kirchnerismo, con algo que ya se venía discutiendo, y por eso retomo lo del tema de los pliegos a la Corte Suprema de Lijo y García Mancilla. En un momento se llegó hasta pensar desde el gobierno, decir, bueno, apoyamos la ampliación de la Corte a cambio de que ustedes nos nombren a nuestros jueces, ¿no? Eso estuvo sobre la mesa de negociación. Finalmente no ocurrió nada de eso. Pero, como bien dijimos, también está la discusión de la Auditoría General de la Nación. La semana pasada habíamos dicho en este espacio que la oposición había pedido una sesión para, entre otras cosas, hay un montón de proyectos: jubilados, declaración de emergencia a los municipios del norte de la provincia, etcétera. Bueno, en la comisión investigadora del caso Libra también estaba el tema de nombrar autoridades para la Auditoría General de la Nación, que está casi acéfala desde el año pasado. Sí. Entonces, justamente en diputados quedó también en stand-by el tema del nombramiento de autoridades. Pero una vez que concluya el plenario, obviamente en referencia al aumento de miembros de la Corte Suprema, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta tendrá una reunión ordinaria para comenzar con el debate de la ampliación, en este caso de los miembros designados en la Auditoría General de la Nación, la famosa AGN, y se pondrán a consideración los proyectos de José Mayans, que es nada más y nada menos que el titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Carlos Camagüe Espínola y Sergio
Sergio Levi, que son aliados también al gobierno. Lo que se dijo es que, bueno, ahora proponen una AGN con 7 miembros, 3 elegidos por diputados y 3 elegidos por el Senado, y también establecen una duración en el cargo de 4 años con posibilidad de ser reelegidos, y además plantearon que, bueno, la dieta de los auditores generales no sea mayor a la de los integrantes de la Cámara Alta, y la disposición de un sorteo para dirimir quiénes estarán 4 años en el cargo y quiénes 2. Un quilombo, sí. Realmente hay que decirlo. Pero bueno, la AGN, me parece, a raíz también de lo que fue la discusión de la auditoría a las universidades nacionales, la AGN empezó a cobrar más protagonismo. Es un ente que estuvo siempre, que inclusive se incorporó, si no me equivoco, con la reforma de la Constitución de 1994. Es un organismo que audita todo lo que tiene que ver con las áreas del Estado. No audita todo. Esto lo aclaramos inclusive la semana pasada. Es imposible que la Auditoría General de la Nación audite absolutamente todas las áreas, entonces presenta un proyecto de auditorías que es el Congreso el que lo aprueba. Claro. Y además es un órgano muy sensible porque está a cargo nada más y nada menos que de la oposición. O sea, no puede haber en la Auditoría General de la Nación, por ley, ningún representante. O sea, sí puede haberlo, pero no como titular, alguien que sea del gobierno. Bien. Del mismo espacio político, que represente, digamos, al Ejecutivo. Es un órgano que tiene que controlar sí o sí alguien de la oposición. Bien. Después está la discusión si es una oposición dialoguista, una oposición, digamos, del kirchnerismo. Eso es otra discusión, pero tiene que ser alguien que en este caso no sea de la Libertad Avanza. Por eso es que cobra también tanto poder. Así que, bueno, justamente en el Senado se va a empezar a discutir la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también de la Auditoría General de la Nación. Para cerrar, quiero pasarme un ratito a diputados. Sí. Todavía no se sabe qué va a pasar esta semana, si finalmente se va a volver a convocar una sesión como ocurrió la semana pasada por el tema de jubilados, bueno, lo que mencionamos recién. Está pendiente, obviamente, lo más importante y urgente es la declaración de emergencia en el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero la semana pasada ocurrió, recordemos, bueno, la tragedia de Villa Crespo, una tragedia realmente espeluznante desde donde se vea, pero que me parece sirve ahora en estos momentos para empezar a reabrir el debate sobre la ley de salud mental. Sí. Es un debate que obviamente se tiene que dar en el Congreso de la Nación. Es una tragedia familiar que conmocionó al país y que obviamente desnuda las falencias del sistema de salud mental, teniendo en cuenta que, bueno, la mujer, que es la que en definitiva determinó la autopsia, fue la autora del triple crimen y luego el suicidio, ya venía con un tratamiento psiquiátrico previo. La normativa vigente cumplirá en noviembre 15 años desde su aprobación y se suman voces que, bueno, exigen obviamente modificarla. Y bueno, según datos que surgen de una investigación, la autora de los asesinatos habría sido, como bien dijimos, Laura Leguizamón, la madre de los niños y esposa de la víctima mayor. En el caso policial, bueno, remite al Congreso, que en 2010 aprobó una ley, la ley 26.657, que introdujo la perspectiva de los derechos humanos en el abordaje de los padecimientos mentales. La ley vigente cosechó muchos apoyos en el momento de su aprobación, pero despierta muchas críticas de familias que se quejan que no tienen a dónde llevar a los enfermos mentales, sobre todo con el tema de que tiene que tener el aval del propio paciente. Por ejemplo, la mamá de Chano luchó durante mucho tiempo el hecho de decir, bueno, yo soy familiar directo, veo que la integridad física de mi hijo corre peligro porque yo no puedo internarlo, ¿no? Es una discusión que se viene dando hace mucho tiempo y en este caso la diputada nacional Marcela Campagnoli había presentado un proyecto para declarar la emergencia en salud mental en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre del 2027. El proyecto tiene por objeto efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional asumida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos, bueno, económicos, sociales y culturales. Es decir que, bueno, este tema justamente de la gestión de la salud mental en la Argentina ahora se pone obviamente sobre debate a raíz de esta fatídica tragedia de Villa Crespo. Ojalá que esta vez el debate arribe a buen puerto y se pueda finalmente modificar la Ley Nacional de Salud Mental. A tener en cuenta entonces lo que está mencionando Nico, las novedades que iremos desarrollando a lo largo de la semana a nivel legislativo.